¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub, director de Habitarnos, espacio de crecimiento personal. Y les doy la bienvenida, como estamos haciendo ya cada miércoles desde hace 4, este es el cuarto. Les doy la bienvenida, digo, a un nuevo encuentro de este ciclo Escenas Matrices para Terapeutas. Un ciclo que, como digo, comenzó a principios de este mes, a principios de diciembre, y se extenderá también durante los meses de enero y febrero del año próximo, y que es un ciclo que sirve como preámbulo, vamos a decirlo así, como umbral de la formación en escenas matrices que recomenzaremos en marzo del año que viene. Digo recomenzaremos porque en cada marzo está la posibilidad de inscribirse y de iniciar la formación en escenas matrices, y también está esa posibilidad en agosto. Nosotros en la formación, que hace ya 6 años que tenemos abierta, tenemos 2 momentos de ingreso, en marzo y en agosto. Este ciclo, digo, sirve como preámbulo, sirve como umbral, como anticipo para la formación en escenas matrices, y está dirigido fundamentalmente a psicólogos, a psicoterapeutas, a terapeutas, a docentes, a médicos, es decir, está dirigido a toda persona que tenga como tarea la ayuda a un otro. A toda persona que tenga como tarea la ayuda a un otro, y también a toda persona que esté interesada en estos temas, fundamentalmente psicológicos, emocionales, vinculares, básicamente a todo tema que nos competa en tanto humanos. Y en este sentido este ciclo nos hace acordar, y en algún punto también deriva, de aquel ciclo que llevamos a cabo en el 2020 que tenía que ver con los temas humanos desde la mirada de escenas matrices, ciclo muy querido para mí y también para nosotros, y que tantas gratificaciones nos ha dado, entre otras la realización de 2 libros, uno de ellos ya editado y a la venta, y el otro que se va a editar el año próximo. Pero volvamos entonces a el ciclo de este momento, escenas matrices para terapeutas, ciclo en el cual en cada encuentro tomamos un tema que nos competa a nosotros como terapeutas, o sea, un tema propio de nuestra tarea y de nuestra labor. Son 12 encuentros, este es el cuarto, y en este encuentro tomaremos un tema, en mi criterio y en el criterio de los que hacemos Habitarnos y trabajamos con las escenas matrices, un tema que para nosotros es fundamental. El tema que tiene que ver con la relación, con el vínculo, con el ayudado, allí donde el ayudado nos está mostrando algo propio, allí donde el ayudado nos está mostrando algo que nosotros tenemos que revisar en nuestra tarea, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, allí donde el ayudado me muestra algo mío. En este sentido, el título de esta charla también tiene que ver con una pregunta que es: ¿qué me dice mi paciente de mí? Y para ello vamos a empezar a pensar, como ya hemos hecho en otros encuentros, sobre todo en el primero, vamos a empezar a pensar que este vínculo entre terapeuta o entre psicólogo, entre ayudador y ayudado, este vínculo entre terapeuta y paciente es, como dijimos, un vínculo a la vez equilibrado y desequilibrado. Estoy repitiendo conceptos que ya hemos tomado, primero porque nos van a servir como base para nuestro desarrollo de hoy, y después porque es nuestra manera de trabajar y nuestra manera de aprender, volver varias veces por los mismos conceptos, pero siempre desde un lugar diferente, porque nosotros somos diferentes en este retorno. Entonces, decíamos que el vínculo entre ayudador y ayudado es un vínculo a la vez equilibrado y a la vez desequilibrado. Es equilibrado porque somos personas, y en tanto personas, por supuesto que valemos lo mismo y somos pares. Y es desequilibrado también porque en el vínculo ayudador y ayudado hay uno de los dos que tiene un saber que el otro no tiene, y justamente es por eso que el ayudado viene al ayudador. El ayudador viene al ayudador porque reconoce en el ayudador un saber que él mismo como ayudado no tiene. Y en este sentido es un vínculo desequilibrado, porque justamente el ayudador sabe algo que el ayudado no. Decíamos también en otras charlas que
casi diríamos es condición indispensable para poder ayudar o para poder mejorar la ayuda, esta posibilidad de habitar ambas características de este vínculo. Debo reconocer que soy un par del ayudado, debo reconocer que en tanto persona valgo lo mismo, vamos a ponerlo así, pero también debo reconocer que yo sé más de esto de lo que estamos hablando que el ayudado. Y poder habitar ambos aspectos de este vínculo me permite, yo diría, optimizar la posibilidad de la ayuda. Sin embargo, yo diría, eso no es lo único, porque también debo reconocerme par que el ayudado, en el sentido de que en un sentido o en el otro, a mí también me pasan las mismas cosas que a él. Por supuesto no de la misma manera y no en un mismo sentido. Por supuesto en algún punto debo haber podido sanar en mí esto que él todavía no pudo sanar, pero debo reconocerme también par de mi ayudado en padecer algo similar a lo que él padece, o por lo menos en haberlo padecido. Y también de la misma manera debo poder haber sanado algo de esto que él todavía no sanó, para justamente a partir de ahí poder ayudarlo a estos movimientos. A partir de esta comprensión, a partir de la comprensión de estas dos maneras que están implícitas, de estas dos características que están implícitas en el vínculo entre ayudador y ayudado, a partir de esta comprensión, vamos a empezar a pensar que cuando uno ayuda no hay intervención que de por sí sea incorrecta, o que de por sí esté mal, o que de por sí no sea saludable. No hay intervención que sea de por sí, que sea a priori no saludable. ¿A qué llamamos intervención? Como decíamos en alguna de las charlas anteriores, intervención es todo aquello que yo hago en la relación con el ayudado. Toda conducta que yo llevo a cabo en la relación con el ayudado es una intervención. Como decíamos en alguna charla anterior, cuándo le contesto el mensaje de WhatsApp, cómo lo saludo, cuánto lo miro, cuánto no lo miro, si anoto o no anoto en la sesión, todo es una intervención. Todo lo que yo hago en el vínculo con el ayudado es una intervención, porque justamente todo lo que hago en el vínculo con el ayudado está hecho desde mi rol de ayudador. Y esto me parece muy importante entenderlo. Entonces, entendiendo esto, no hay ninguna intervención que de por sí, que a priori sea incorrecta o esté mal. Porque una intervención es una conducta y nosotros no calificamos las conductas. Solo miramos las conductas para ver cuándo ayudan y cuándo no. Entendiendo entonces que no hay ninguna intervención que a priori, que de por sí esté mal o sea incorrecta, vamos a empezar a pensar cuándo es que uno puede empezar a mirar qué es lo que yo como terapeuta estoy poniendo en el vínculo con mi ayudado, con mi paciente, que no le corresponde al vínculo y que por lo tanto no puede ser saludable para mi paciente. Y ahí vamos a empezar a pensar en un término que muchas veces en escenas matrices tomamos como referencia, yo diría casi es el término a partir del cual empezamos a pensarnos a nosotros mismos en la relación con el ayudado, en la relación con los otros, y yo diría en la vida misma, que es el término descentramiento. Es decir, cuando yo me percibo descentrado. Y ahí vamos a decir algo que hemos dicho muchísimas veces y que volveremos a repetir y que volveremos a mirar, pero ahora desde esta perspectiva, ahora desde la perspectiva de ser terapeuta. Cuando yo como terapeuta me percibo descentrado. Y acá hay que empezar a pensar que la sensación de estar descentrado es justamente eso, es una sensación y como siempre decimos, no es una conducta. Es una sensación que después se expresa de distintas maneras en distintas conductas. La sensación de estar descentrado es una sensación que uno como terapeuta es importante que aprenda a reconocer en uno. Porque cuando estoy descentrado, cuando estoy desordenado adentro, algo mío
está pasando y si no me doy cuenta voy a empezar a implementar determinados movimientos, voy a llevar a cabo determinadas conductas en el vínculo con mi paciente para no estar yo descentrado y ya no, por lo tanto, para ayudar a mi paciente. Digo, como la relación entre terapeuta y paciente es una relación en donde el terapeuta está hacia el otro, el terapeuta está al servicio de ayudar, el terapeuta da algo y no recibe nada, salvo el pago por sus servicios, por supuesto. Digo, como la relación entre terapeuta y paciente es una relación en donde el terapeuta da y el paciente recibe, cada vez que estoy descentrado y no me doy cuenta, voy a implementar conductas para dejar de estar descentrado y por lo tanto ya mis conductas, mis intervenciones no van a ser para el paciente, van a ser para que el paciente haga o deje de hacer algo o sienta o deje de sentir algo para yo no estar descentrado. Es decir, mis conductas no van a ser para el otro, sino que van a ser finalmente para mí. Y este es un punto crucial porque a partir de esta palabra, a partir de esta sensación, a partir de este descentramiento y a partir de detectarlo, voy a tener una puerta hacia preguntarnos qué es lo que a mí me pasa, que algo de mi paciente provoca en mí un descentramiento. Para eso, como siempre decimos, definimos descentramiento como aquella sensación en donde la intensidad de lo que percibo es significativamente mayor o significativamente menor a lo que está ocurriendo, es decir, al estímulo que está sucediendo en la realidad o que proviene de la realidad. Digo, si mi paciente me cuenta que toda la semana no hizo nada y yo adentro siento un 10 de intensidad, 10 de intensidad puede ser un 10 de enojo o un 10 de tristeza o un 10 de pena, evidentemente lo que yo siento tiene mucho más de mí que de la realidad. Digo, que mi paciente me cuente que en la semana no hizo nada, bueno, quizás pueda ser un estímulo de una intensidad 4 o 5, depende si es la primera vez que le pasa, si le pasa muchas veces, pero cuando yo siento 10 hay toda una parte que es mía. Ahora, si mi paciente viene y me cuenta que mató a un hijo y a mí no me pasa nada, o siento una intensidad de 2 puntos, bueno, seguramente esto que no siento también es mío. Porque ahí lo que el paciente me cuenta tiene una intensidad altísima y yo experimento mucho menos intensidad. Yo sé que estoy planteando el problema en un lugar que es difícil de entender e incluso es difícil de discriminar, de discernir, porque uno no se da cuenta en general con claridad cuánto es la intensidad de lo que está pasando, o mejor dicho, se da cuenta pero no se da cuenta cuánto le agrega a uno, muchas veces está mezclado, pero creo que justamente es parte de nuestra tarea como terapeuta poder empezar a discernir cuánta intensidad tiene lo que mi paciente me cuenta y cuánta intensidad es la que yo experimento. Y a partir de ahí empezar a ver cuánto estoy o no descentrado. Y lo que empieza a pasar cuando uno empieza a trabajar de esta manera es que cada vez está más sensible al propio descentramiento. Es decir, cada vez cada vez menos necesito llevar a cabo conductas descentradas para darme cuenta que estoy descentrado. Quizás en un principio no me doy cuenta que estoy descentrado y entonces llevo a cabo una conducta descentrada en la relación con mi paciente. Pero con el correr del tiempo, con el correr del trabajo personal mío como terapeuta, puedo ya percibir el descentramiento, hacerme cargo yo de este descentramiento y llevarlo menos al vínculo con mi paciente. Por supuesto, como siempre decimos, lo que hay que quitar en el momento de mirarlo de esta manera, o lo que hay que estar atentos, es cuando aparece en uno como terapeuta la culpa. Porque digo, cuando aparece la culpa, cuando empiezo a sentirme culpable por descentrarme en la sesión, bueno, ahí aparece un mecanismo infantil y ya no puedo hacerme cargo. Entonces, nosotros corremos la culpa y asumimos la responsabilidad.
Y asumimos el buen trato con nosotros cuando nos equivocamos o cuando nos descentramos. Y asumimos la responsabilidad y trabajamos para crecer. Ahora bien, ¿qué me muestra mi descentramiento en el vínculo con mi paciente? ¿Qué me muestra cuando aparece la sensación de descentramiento? ¿Qué me está mostrando del vínculo con mi paciente? Yo diría que me muestra básicamente dos cosas. Como en general suele pasar con la sensación de descentramiento, pero ahora nos vamos a focalizar en la relación con el paciente. Cuando aparece el descentramiento en mí como terapeuta, en la relación con mi paciente, en general, el descentramiento me muestra básicamente dos grandes zonas mías. Me muestra algo de mi presente que yo no alcanzo a ver o no alcanzo a sanar o no alcanzo a modificar, algo de mi presente y algo de mi historia. ¿Qué me muestra de mi presente? Bueno, yo diría, me muestra básicamente o un rasgo mío o una emoción mía no aceptada que mi paciente me muestra, o, las dos cosas pueden ser a la vez, una dificultad mía en los recursos para ayudar, es decir, una dificultad mía para ayudar a mi paciente como mi paciente necesita. Voy a dar un ejemplo. Mi paciente viene y está triste. Y trabajo durante un tiempo y la cosa no cambia demasiado. Y yo empiezo a descentrarme, empiezo a desordenarme, empiezo a necesitar que mi paciente deje de estar triste. Las propuestas que yo le hago no lo ayudan, las propuestas que yo le hago a él no las puede tomar, no las toma, o las toma pero no le cambian su estado de ánimo, no le cambian su sensación. Y yo empiezo a sentir que necesito que mi paciente deje de estar triste. ¿Qué me puede mostrar esto? Me puede mostrar o bien algo de mi presente, por ejemplo, qué me pasa a mí con mi tristeza, qué rasgos mi paciente me está mostrando a mí, de mí, que no alcanzo a ver o que no alcanzo a sanar yo en mí, y por lo tanto necesito que mi paciente no me lo muestre. Es decir, necesito que mi paciente no sea un espejo de aquello mío que yo no alcanzo a ver, o que alcanzo a ver pero no alcanzo a sanar. O bien me puede mostrar que los recursos con los que cuento en este momento no me están alcanzando para ayudar a mi paciente a a sanar eso que lo entristece, a sanar y a poder justamente hacer los movimientos necesarios para no estar triste. Y acá yo diría, como decía hace un ratito, es un o y muchas veces es un y. Muchas veces no tengo los recursos necesarios para ayudar a mi paciente a sanar su tristeza, porque tampoco tengo los recursos necesarios para ayudarme a mí, o para ayudar a esa parte mía que todavía está triste. Entonces tengo, uno diría, tres herramientas. Le digo que vaya a una fiesta, o le explico quizás su infancia, pero no lo ayudo quizás a contactar, o le digo que gane más dinero, o que consiga trabajo, o las herramientas que tengo. Pero quizás estas herramientas que a muchos pacientes le ayudan, porque quizás son las que me ayudan a mí, a otro paciente, a este que tengo delante, no le ayuda, porque este paciente necesita otras herramientas. Por ejemplo, necesita que yo lo ayude a contactar desde otro lugar, no solo desde la comprensión, a contactar con esa parte suya que está entristecida y que lo ayude a salir de ahí. O que lo ayude a contactar y que no necesite que esta parte cambie. O que le ayude a poner límites en sus relaciones con aquellas personas que le hacen mal. Digo, mi paciente necesita de mí otras herramientas de las que yo tengo. De las que yo tengo para él y de las que yo tengo para mí. Y acá aparece entonces una cuestión que los terapeutas siempre en algún punto se nos complica, que es la aceptación de que los recursos que yo tengo hoy
todavía no alcanzan para ayudar en esto a este paciente. Y acá justamente está la posibilidad de yo utilizar esta sensación de descentramiento que siento con mi paciente, utilizarla no para manipular el vínculo y para culparlo, por ejemplo, de que no me hace caso, sino para hacerme cargo de que quizás me falta una herramienta en el vínculo con este paciente, que además es la misma herramienta que probablemente me falte a mí, con mi propia tristeza o con aquel rasgo del paciente que no alcanzo a ayudar a sanar. Por supuesto, para esto debo mirarme a mí, yo a mí como terapeuta, debo mirarme con respeto, debo mirarme con comprensión, debo mirarme con valoración por lo que tengo y debo mirarme también con orgullo por quien soy, además de ir a buscar aquello que todavía no tengo, para ayudarme a ser el terapeuta que no soy. Es el terapeuta que todavía no soy. Es decir, debo mirarme no con culpa, no con acusación, sino con respeto y con responsabilidad. Con responsabilidad por el trabajo que estoy haciendo con mi paciente, pero también con responsabilidad por el trabajo que tengo que hacer conmigo como persona, para justamente ayudarme primero a mí mismo en ese punto que mi paciente me está mostrando que no alcanzo a ayudarlo a él y a mí mismo. Por eso cada paciente que en algún lugar me descentra es una invitación, es una posibilidad, es una puerta que a mí se me abre y que si consigo seguirla, si consigo entrar en esa zona, me lleva no solamente al interior de mi paciente, sino también a mi propio interior. Esto tiene que ver con lo que mi paciente me muestra de mí hoy, en el presente, pero también seguramente mi paciente, o mejor dicho, la sensación de descentramiento que yo tengo en el vínculo con mi paciente, es una puerta que me muestra algo no sanado en mi propia historia. Cuando mi paciente me muestra algo que a mí me descentra, antes dijimos la tristeza, podemos decir el enfado, el enojo, y yo no consigo ayudarlo, probablemente también yo tenga en mí mismo una parte enojada a quien no consigo ayudar. Y si bien esta parte enojada corresponde seguro al hoy, también con seguridad corresponde a mi historia. ¿Cómo me trataban a mí cuando me enojaba? ¿Podía enojarme en el vínculo con mis padres? ¿Era respetado? ¿Era bien visto? ¿Era escuchado en el enojo, en la relación con mis padres? ¿Era maltratado en la relación con mis padres cuando yo me enojaba? ¿Y qué movimientos hago yo con ese nene enojado de mi historia, que en algún punto todavía está dentro mío, pidiéndome a mí que lo ayude a sanar? Es decir, cuando mi paciente, o mejor dicho, cuando en la relación con mi paciente yo me descentro, seguro que también aparece en esto que me descentra algo de la relación con mis padres. Y no solo eso, seguro que también en lo que yo siento por mi paciente cuando estoy descentrado, más allá si después lo llevo o no al vínculo con él, en lo que yo siento con mi paciente seguramente aparece también algo del vínculo con mis padres. Mi paciente entra a sesión enojado y yo digo, otra vez está enojado. Y necesito que se deje de enojar. Quizás ahí, más allá de lo que haga o no haga en el vínculo, quizás ahí también yo soy mi padre. Quizás ahí yo también me vinculo con la parte enojada de mi paciente como mi padre se vinculaba conmigo o como mi madre se vinculaba conmigo cuando yo estaba enojado o cuando yo estaba triste. Quizás mi paciente viene triste una vez más y yo pienso, pero ya le dije lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y en este descentramiento, en esta sensación de descentramiento, en esta necesidad de que él deje de estar triste, se reedita también quizás algo de la relación entre mis padres y yo. Quizás yo también ahí soy mi padre o mi madre diciendo, bueno, no te preocupes, ya está, ya pasó. Y no atendiendo al nene que yo fui triste por
una cuestión que mis padres no podían entender. O quizás al revés. Quizás cuando mi paciente viene a sesión y me dice que otra vez está triste y que no cambia, quizás yo me siento en falta. Y siento que mi paciente me va a evaluar como si yo fuera un mal terapeuta, porque no lo puedo ayudar. Y entonces ahí también se reedita, pero a la inversa, la relación con mis padres, en donde yo siempre estoy en falta, en donde yo siempre hago las cosas mal, en donde a mí siempre me falta algo para ser reconocido por ellos. Y armo esta relación con mi paciente. A toda esta zona del trabajo terapéutico, a toda esta zona en donde yo como terapeuta uso la sensación de descentramiento que me pasa en el espacio terapéutico, la uso para crecer yo y para a partir de este crecimiento beneficiar a mi paciente, a toda esta zona en Habitarnos la trabajamos en nuestras supervisiones. Por supuesto, no solamente en Habitarnos y no solamente a partir de las escenas matrices se hacen supervisiones. Sabemos que la supervisión es parte del trabajo de los psicólogos. En Habitarnos le damos muchísima importancia a la supervisión, tanto que el equipo de Habitarnos, tenemos 3 encuentros mensuales de supervisión. Uno de ellos es con los alumnos de la formación. Otro de ellos será con los alumnos de la formación y con el grupo de coordinadores, y en otro estamos solamente nosotros. ¿Por qué? Porque revisarnos, volver una y otra vez a mirarnos en nuestro rol de terapeutas, es parte fundamental e inherente de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque como decíamos en la charla anterior, cuando pensábamos algunas cuestiones del encuadre, cuando pensábamos cuáles eran las 2 fuentes a partir de las cuales los terapeutas nos nutríamos para después poder ayudar a nuestros pacientes, desde las escenas matrices, estas 2 fuentes tienen justamente estos 2 nombres. La teoría, o sea, el aspecto teórico, la comprensión teórica de lo que le pasa al paciente, teoría en general y teoría específica de las escenas matrices, y por otro lado, lo que hemos llamado el crecimiento personal. El terapeuta es un ser en crecimiento, en proceso de crecimiento personal. El terapeuta es un ser en permanente revisión. Todo el tiempo estamos mirando cómo nos miramos. Todo el tiempo estamos atentos a cuándo estamos descentrados. Y estamos atentos no con un ojo enjuiciador, no con un ojo censor, sino con un ojo amoroso, respetuoso, sumamente valorizador de lo que tenemos, pero también responsable de lo que todavía nos falta. Sabiendo que no hay un lugar en donde llegaremos en donde no nos falte nada. No hay un lugar de completud dentro de la vida humana. Pero sí hay una intención de cada vez tener un pasito más, una herramienta más, de cada vez poder disponer de un movimiento más en las intervenciones con nuestro paciente, para cada vez poder estar un poco más preparado para el paciente que llega, sea como sea que llegue y que esté. Esta es nuestra intención, esta es nuestra tarea, y para eso necesitamos crecimiento personal, mejor dicho, necesitamos permanente proceso del crecimiento personal. Crecimiento como persona en nuestros espacios terapéuticos personales y crecimiento como terapeutas en nuestros espacios de supervisión. Supervisamos para mirarnos a nosotros. En las supervisiones hablamos de nosotros, los terapeutas. No hablamos de nuestros pacientes. Solo hablamos de nuestros pacientes para después mirarnos a nosotros y así tener un punto menos de interferencia, un punto más de salud para poder ayudar también un punto más a nuestros pacientes. Yo les agradezco muchísimo, como cada miércoles, llevamos 4, nos faltarán 8 todavía, como cada miércoles digo, de 6 a 6 y media, igual las charlas quedan grabadas, ustedes las pueden ver cuando quieran. Les agradezco muchísimo su presencia, los mails que nos mandan, los contactos que recibimos de ustedes, con preguntas, con sugerencias. Es siempre un placer para nosotros encontrarnos con ustedes.
Les recuerdo además, como dije, que en marzo comienza la formación de escenas matrices nuevamente, que ustedes pueden anotarse si son ayudadores de cualquier tipo, fundamentalmente psicólogos, y que además el próximo 7 de enero, sábado, de 9 a 10 de la mañana, habrá una charla informativa, por supuesto gratuita, sobre distintos aspectos de la formación en escenas matrices que comienza en marzo. Y además, para quien quiera, a partir de las 10 de ese mismo día, o sea, inmediatamente después de la charla, de 10 a 13, un taller de escenas matrices también gratuito y abierto, en el que podrán quedarse si es que así lo desean. Les agradezco muchísimo, ha sido un placer, como siempre, encontrarnos y los invito, si ustedes quieren y pueden, a acompañarme el próximo miércoles.